Bienvenidos a una sesión de nuestro seminario permanente por una nueva policía. En esta ocasión tenemos al profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Luis Cordero Vega, con quien esperamos tener un intercambio de opiniones muy estimulante y seguramente nos aportará ideas fundamentales a la hora de reflexionar acerca del futuro de estas instituciones en nuestro país. Profesor, bienvenido. Gracias, Felipe. Partamos por lo más fresco. ¿Qué opinión le merece la situación que ha desencadenado la fiscalización de la Contraloría General de la República al comportamiento de Carabineros de Chile, particularmente en cuanto al uso de la fuerza, y que ha traído consigo un debate acerca de las competencias que le asisten a esta institución para someter esta fiscalización a las fuerzas de orden y seguridad? A mí me parece esto a propósito de los sumarios en el fondo, ¿no? A mí me ha parecido desde el principio una discusión bastante ficticia, eh, entre otras cosas por las competencias generales que tiene Contraloría de muy antiguo, eh, porque la gente olvida que Contraloría más o menos mantiene el estatuto legal que tenía bajo la Constitución del 25, es decir, la regla constitucional y su ley orgánica constitucional. Y por lo tanto está sometido a su tutela desde el punto de vista de control de legalidad, desde el punto de vista de la inversión de los fondos públicos, desde el punto de vista de la responsabilidad funcionaria, toda la administración pública. Nosotros ya habíamos tenido una particularidad en el caso de Carabineros respecto a la investigación sobre fraude y particularmente la manera en cómo se habían asignado los fondos, ¿no? De hecho, esta administración de Contraloría lo que ha hecho es realizar directamente esas investigaciones. Clásicamente la posición de Contraloría ahí era ser un poco más deferente sobre que esas fueran investigaciones internas que luego se reportaran, ¿no? Pero ahí no hay un problema de legalidad y simplemente puede ser algo que conversemos después, por qué se provoca eso, ¿no? En parte hay un exceso de deferencia, principalmente por la manera en cómo se asignan los fondos y la manera en cómo se realiza la fiscalización. Respecto a las denuncias del uso, en rigor, del uso excesivo, irregular de la fuerza, lo que en rigor está investigando la Contraloría en ese caso son los procedimientos policiales, y más que los procedimientos policiales, y ahí donde un poco se produce la tensión, es si Carabineros y sus funcionarios, particularmente su alto mando, ha dado cumplimiento o no al set de reglas internas que se habían fijado para llevar a cabo eso. ¿De eso se puede derivar responsabilidad disciplinaria? Sí. ¿Puede Contraloría instruir sumarios administrativos? Sí. Lo que pasa es que lo que no puede hacer Contraloría es aplicar directamente la sanción. No lo hace respecto a ningún funcionario del Estado, y dependiendo del tipo de sanción que proponga, podrá hacerlo al presidente de la República o al director general. Lo que yo creo que sí ha provocado es una discusión de, wow, pareciera que ahora nos damos cuenta que sí es algo que se puede hacer, pero una situación como esta es relativamente habitual en una gran cantidad de sumarios o auditorías llevadas a cabo por Contraloría. Probablemente lo que hasta ahora había tenido Contraloría era un exceso de deferencia hacia la policía, pero no existe ningún impedimento legal para que esté operando del modo en que lo está haciendo ahora. En ese contexto, sin embargo, llama la atención y entonces la pregunta sería, ¿qué pudiera aportar la intervención de Contraloría en este caso en concreto? Eh, Dado el hecho de que el problema del desempeño de la policía en el cumplimiento de estas funciones en particular está claramente desalineado con los denominados protocolos para el resguardo del orden público, lo que dice relación con justamente, aparentemente, el incumplimiento de tal normativa. En el inicio del trabajo de esta unidad coordinadora para la publicitada reforma Carabineros, se ha puesto énfasis en que uno de los primeros trabajos a los que debe de abocarse este conjunto de personas es
la elaboración de un nuevo protocolo, que vendría a ser algo así como la tercera o cuarta versión, y sin embargo, parece ser que no es un problema de la disponibilidad de tales instrumentos, sino de su efectivo cumplimiento. Claro, pero Por ende, esta intervención de Contraloría, ¿qué ventajas podría decirse traería consigo al tenor de lo que usted acaba de justamente destacar? hay varias, porque esto lo que suele pasar es que uno a veces mira como los organismos sectoriales como si fueran cuestiones que solo pasan en esos lugares, ¿no? Situaciones como esta pasan en múltiples organismos estatales. Eh, Uno puede entender los protocolos internos, esto puede suceder en distintas instituciones, como mecanismos simplemente referenciales, es decir, si alguien quiere y quiere hacer una evaluación, si tengo dictados los protocolos porque tengo que certificar el cumplimiento, no sé, ante el Instituto de Derechos Humanos o ante algún organismo internacional, entonces alguien pregunta, bueno, ¿y tienen los protocolos? Sí, sí, los tengo. Los protocolos. Pero una cosa es tener los protocolos y otra cosa es cumplir esos protocolos. Una de las razones por las cuales habitualmente podrían no cumplirse los protocolos tiene que ver, no solo en el caso Carabineros, sino que esto es más o menos lo que muestra la evidencia en otros sectores, que cuando un organismo administrativo entiende que esa obligación es simplemente formal, entonces la verdad es que la existencia de protocolos de este estilo es solo declarativa. Eso probablemente tiene que ver con culturas organizacionales, etc. Tiene que ver con el momento en que se requieren esos protocolos. En cambio, cuando los protocolos están basados en procesos de elaboración que generan mecanismos iterativos de conocimiento, que no son opacos al interior de las instituciones, que no son simplemente órdenes unilaterales, en fin, que en el fondo trasladan la racionalidad del por qué se deben cumplir, no porque es un mecanismo de resguardar no solo el adecuado funcionamiento de la institución, sino que además de los propios funcionarios que tienen que ejecutarlo. Entonces probablemente las condiciones cambien. Lo que quiero decir con esto es que yo puedo tener el protocolo más sofisticado, ¿no? pero si no tengo los mecanismos para apropiar el contenido de esos protocolos y persuadir institucionalmente, esas declaraciones, esos protocolos sencillamente no tienen ninguna utilidad. Fíjate que de esto nosotros lo tenemos documentado, sectores donde operan protocolos eficientemente y que son utilizados por los jueces para este tipo de cosas son en las prestaciones sanitarias. De hecho, los jueces, por ejemplo, utilizan los protocolos sanitarios para efectos de definir casos o no de falta de servicio. O casos donde los protocolos no estaban adecuadamente internalizados y fueron utilizados por los jueces igualmente para condenar, que es el ejemplo lo que ha sucedido en materia de emergencia, especialmente después del 27F, donde teníamos varios protocolos que no se ejecutaron, porque además, entre otras cosas, no eran de conocimiento de un conjunto de autoridades. Entonces, es altamente probable que muchos de los casos de responsabilidad del Estado, ¿no? Que hoy día se están tramitando en tribunales o que se van a tramitar producto de este tipo de cosas, la prueba la va a tener en base al cumplimiento de los protocolos. Los jueces no van a poder, van a un ejercicio intelectual en otras áreas. Y el problema lo vamos a seguir teniendo si es que la policía no realiza otro tipo de acciones destinadas a apropiar el contenido de los protocolos. Yo creo que en instituciones jerarquizadas, en instituciones donde además la cultura institucional es muy autorreferente, eso es probablemente muy severo. Carabineros, al igual que Fuerzas Armadas, pero Carabineros, por el efecto que tiene de exposición hacia el público, ha sido una de las instituciones que tuvo muchos inconvenientes con la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo. Es una institución que genera mecanismos de dictación de normas que se publican en los boletines internos, o sea que no son objeto de escrutinio exterior. Entonces, cuando tú tienes una institución muy documentada en ese sentido y muy protocolizada, y solo entiendes que satisfaces con el cumplimiento formal, vas a tener un problema el día de mañana, sobre todo si es una institución que después termina sometida a un estrés muy, muy grande. Eso es lo que aprecio, así como en general, mirado desde el derecho administrativo, lo que está sucediendo en Carabineros ahora.